Inciso G muestro una imagen de microscopía electrónica de transmisión de un nanopoliedro. En el inciso H muestro una imagen de un nanotoroide de carbono. Un nanotoroide de carbono es, si agarras un nanotubo de carbono de pared simple, te lo explico, y lo cierras, es lo que se forma un nanotoroide de carbono. Y en el inciso I muestro lo que es un nanolistón de grafeno. Hay muchos más nanoestructuras, pero puse básicamente estas porque algunas de ellas son de las que obtuve en mi trabajo de síntesis por radiación electromagnética. ¿Y de qué dimensión estamos hablando? Nanoestructuras es del orden de 1 por 10 a la menos 9 metros. O sea, estás hablando de que, por ejemplo, las nanocebollas tienen 1 por 10 a la menos 9 metros. Aproximadamente. Aunque los fullerenos son más pequeños, de hecho los fullerenos son las moléculas más pequeñas, y estamos hablando aquí de angstros, de 1 por 10 a la menos 10, y las otras sí están en el orden de nanómetros. Bueno, entonces ahora sí me enfoco en qué es un nanotubo de carbono. Para poder obtener un nanotubo de carbono, pues tengo que tener átomos de carbono. También tengo que tener un arreglo hexagonal, que es muy parecido al grafito. O sea, son placas hexagonales así muy parecidos, como un tipo panal de abejas, una capa así. Entonces, la propiedad de estos hexágonos es que tienen que tener enlaces fuertes. Aquí muestro la capa de grafeno. Y un nanotubo de carbono es el enrollamiento de la capa de grafeno, o la cual forma un tubo. Ese es un modelo teórico, ¿no? porque exactamente no sabemos cómo se forman los nanotubos de carbono. Y estos fueron descubiertos en 1991 por Iijima, un japonés. Entonces hay dos tipos de nanotubos de carbono: los nanotubos de pared simple y los nanotubos de pared múltiple. Los nanotubos de pared simple son aquellos que solamente son formados por una capa de grafeno y se cierran. Estos nanotubos de pared simple están en un orden de 0.4 a 5 nanómetros. O sea, el diámetro de los tubos está de 0.4 a 5 nanómetros, aunque depende también la técnica con que crezcamos estos nanotubos. Aquí muestro el otro tipo de nanotubos, que son nanotubos de pared múltiple. Esos nanotubos de pared múltiple son así como tipo las nanocebollas de carbono, pero son nanotubos uno dentro de otro. Por ejemplo, este nanotubo de pared múltiple, sí sé que es un nanotubo de pared múltiple de 4 capas, porque tiene 4 nanotubos en su interior. Estos nanotubos de carbón de multipared están en un rango de 2.5 a 50 nanómetros. Bueno. Entonces, dentro de los nanotubos de carbón de pared simple hay 3 clasificaciones: los tipos Ion y los tipos Zigzag y los tipos Chiral. Estos nanotubos de pared simple, las propiedades físicas de ellos las va a determinar los índices N y M, en donde todos los nanotubos tipos Ion son nanotubos metálicos. Los otros nanotubos tipos Zigzag y tipos Chiral son nanotubos semiconductores, o a menos que la diferencia de los índices que definen a los nanotubos N y M entre 3 nos dé un número entero. Solamente así los nanotubos tipos Zigzag y tipos Chiral van a ser nanotubos metálicos. Si no se cumple esa relación, van a ser nanotubos semiconductores. Y bueno, entonces ahora ¿cómo producimos nanotubos de carbono? Hay 3 técnicas que son las más importantes, que es descarga de arco, ablación láser y depósito por vapor químico. Esas son las 3 más importantes. Por ejemplo, en la técnica de descarga de arco, yo tengo 2 barras de grafito y hago pasar a través de ellas una corriente muy intensa de 50 a 100 amperes, lo cual me va a provocar temperaturas aproximadamente de 3000 grados centígrados y me va a crear un plasma. En ese plasma es donde se van a depositar los nanotubos de carbono. En la técnica de ablación láser, pues tengo que tener una fuente de carbono, una barra de grafito, y voy a excitarlo con un láser. Entonces, la excitación de este láser, el horno también tiene que estar a 1200 grados centígrados, y luego de la misma excitación del láser me va a producir lo que son los nanotubos de carbono, y se van a recolectar en esta cosa que se llama el dedo frío. La otra técnica de depósito por vapor químico consiste en pasar a través de un hidrocarburo y poner un sustrato, y el horno también tiene que estar a una temperatura de 1200 grados centígrados. Entonces ahí se van a depositar los nanotubos de carbono. Y entonces la técnica con la que yo producí los nanotubos de carbono fue con un horno de microondas. Como podrán darse cuenta, hay una gran diferencia en producir nanotubos con todos estos equipos a producir nanotubos con un horno de microondas. Entonces ahora me voy a enfocar en esto. Entonces, ¿por qué se producen nanotubos de carbono en un horno de microondas?
porque resulta que el calentamiento por energía de microondas es un calentamiento localizado que se da en la muestra, es decir, es homogéneo el calentamiento. Además, para poder sintetizar nanotubos de carbono por microondas, yo necesito un material que sea muy buen absorbente de la energía de microondas, y ese material resulta que es el grafito. Aquí muestro una gráfica de cómo reacciona el grafito, o sea, el tiempo de exposición a las microondas y la temperatura que alcanza el grafito. Lo muestro en esta gráfica. Por ejemplo, vemos que como a los 3 segundos el grafito ya alcanza una temperatura de 500 grados centígrados. Entonces es muy buen absorbente de las microondas. Y ya como a los 13 segundos el grafito ya alcanza una temperatura aproximadamente arriba de 1500 grados centígrados. Claro, aquí esto depende del horno del que yo estoy usando. Por ejemplo, esta gráfica se hace para un horno de 1200 watts de potencia. Entonces por eso utilizamos grafito para sintetizar nanotubos con microondas. Los tipos de calentamiento que se dan por microondas es rotación dipolar, calentamiento resistivo, calentamiento electromagnético y calentamiento dieléctrico. Esto depende, claro, de lo que estemos excitando nosotros con microondas. Por ejemplo, para nosotros en este caso, para el carbono se da el calentamiento resistivo, pero también como yo preparé las muestras a base de acetato de hierro, tenemos lo que es el calentamiento electromagnético, o puede ser una combinación de todos estos. Entonces, aquí en esta tabla puse las comparaciones de los métodos de síntesis de los nanotubos de carbón, por ejemplo, el método de descarga de arco, los de depósito químico, de evaluación de enlace y los métodos con microondas. Por ejemplo, en la descarga de arco yo tengo nanotubos muy perfectos, con estructura perfecta, o sea, son largos los nanotubos, pero la gran desventaja de este método es que yo produzco, además de nanotubos, produzco mucho material impuro, o sea, como carbono amorfo, como partículas sin reaccionar. En el depósito de vapor químico o CVD, yo tengo nanotubos pero con un mayor grado de imperfecciones, pero la ventaja de este método es que este método es para producir nanotubos a gran escala. O sea, una analogía entre nanotubos producidos por descarga de arco y nanotubos producidos por CVD es, por ejemplo, si tuviéramos espagueti. Los nanotubos producidos por descarga de arco es como si fuera el espagueti antes de cocinarlo, y los producidos por CVD es como si fuera ya el espagueti pero ya cocinado, o sea, están así más torcidos, porque tienen más defectos. Entonces la otra técnica de ablación láser, por ejemplo, esta técnica nada más me produce, no nada más me produce nanotubos, pero es más común usarla para producir nanotubos de pared simple. Los nanotubos de pared simple producidos por esta técnica son muy puros, tienen un alto grado de pureza, pero la gran desventaja de esta técnica es que es una técnica muy cara debido al láser que se utiliza. Y aquí muestro los nanotubos que nosotros producimos. Bueno, las ventajas del método de producir nanotubos por microondas es que es un método muy económico, es sencillo, nanotubos puros, fácil de preparación de la muestra, ahorro de energía debido a que no se requiere calentar primero el ambiente, por lo mismo que ya expliqué del grafito, porque en las otras técnicas yo necesito poner los dispositivos a una cierta temperatura. En el microondas no, en el microondas meto directamente el grafito y rápidamente alcanza la temperatura. El único problema, la gran desventaja de este método es que es largo tiempo de síntesis, como ahorita voy a explicar en mis muestras. Entonces ahora, ¿por qué producir nanotubos de carbono? ¿Cuál es la finalidad de producir nanotubos? Pues resulta que esas nanoestructuras tienen propiedades físicas muy interesantes, que solamente van a depender del número de capas concéntricas que posee, si fuera un nanotubo de multipared, la manera en que es enrollado el tubo y del diámetro del nanotubo. Entonces, estos materiales tienen propiedades eléctricas muy buenas, de hecho se dice que son 1000 veces más conductores que la plata. Entonces, aprovechando esas propiedades de estos nanotubos, se están haciendo diseños de pantallas ultradelgadas, aprovechando que los nanotubos también son muy buenos emisores de campo, cual de las pantallas nos daría una muy buena resolución. Otras aplicaciones que se están utilizando es, por ejemplo, hacer transistores a base de nanotubos de carbón de pared simple. Bueno, por ende, nanocircuitos. Otra de las propiedades físicas que tienen los nanotubos son las propiedades mecánicas, que son un material altamente resistente y además es un material flexible. Es decir, yo puedo agarrar un nanotubo, doblarlo y regresa a su forma original, son muy elásticos. Y estas aplicaciones, estas propiedades, con estas propiedades